Bueno, nos toca el debate o vamos a las preguntas. No sé si tenéis alguna pregunta, así directamente. Las ponencias. Si no os voy a hacer trabajar igual, porque os voy a pedir que me contéis si alguno de vosotros el tema que tenéis en la cabeza está relacionado con el sprawl o con los problemas urbanos, metropolitanos, con lo que hemos estado hablando hoy. Que espero que sí, porque se han hablado muchas cosas, o sea que de alguna manera os tocará. Y yo creo que sería bueno, ¿no?, que si os animáis, trataréis de exponer qué es lo que estáis pensando, porque eso os va a ayudar a avanzar. Todo lo que salga. No hay nadie, así que tenga un tema. Sí. Sí, perdón, decís vuestro nombre que todavía no os conozco. ¿Perdona? Inés Novi. Bueno, mi tema que yo tengo planteado investigar con mi tutora, que es Inés Sánchez de Madariaga, en principio, tiene que ver pues, con el tema de la perspectiva de género y de la igualdad dentro del tema del urbanismo. Entonces, sí que hay mucha literatura en Estados Unidos de los años 70 y 80 que con la perspectiva de género trabaja el tema del sprawl, porque hay una componente, digamos, dentro de las partes negativas que tiene la difusión urbanística y de la falta de, sobre todo de equipamientos públicos y de conexión de transporte público, tiene un componente de género muy importante en el que generalmente las mujeres y las personas que dependen de ellas se ven especialmente afectadas negativamente por este tipo de urbanismo. Entonces es interesante todo esto porque tiene mucha relación, aunque sea de manera general, con el tema que yo he escogido para hacer mi investigación. O sea que gracias por todo esto. ¿Alguien más quiere plantear qué es lo que tenéis en la cabeza sobre cuando os habéis planteado estos temas del doctorado y demás? Os choca mucho, digamos, el que hayamos centrado esta discusión en estos temas, o quedan muy alejados de las preocupaciones que teníais. Bueno, yo digo una cosa. A mí me ha encantado la exposición que has hecho, porque bueno, yo creo que soy la más mayor de todos los que están aquí, estuve en la escuela hace mucho tiempo. Y una cosa que yo me especialicé en edificación, yo hice urbanismo, lo descubrí después, y una cosa que siempre me alejó muchísimo del urbanismo en la escuela es la desconexión que había entre la práctica del urbanismo y la práctica de la arquitectura. Entonces, creo que la clave por la que el urbanismo está en crisis es porque realmente se ha desvinculado del producto final. Entonces, toda la exposición que has hecho, que me parece interesantísima, me parece que es al revés, va a ser lo que se va a hacer de verdad, es cuando se superen esa dicotomía entre la ordenación de los aspectos legales de la propiedad, que es en lo que se ha convertido el urbanismo en los últimos años, ha sido un horror, en mi opinión, y el ejercicio de la arquitectura en su parte más banal y más formal, más objetual. Yo creo que ahí es donde está realmente el territorio más fructífero. Entonces, a mí eso es por lo que he venido al doctorado y por lo que a mí me interesa. En el estudio en el que yo trabajo, la práctica que se hace en proyectos siempre se hace con todas las escalas a la vez. O sea, siempre trabajamos cogiendo el edificio donde te pongan y viendo cómo impacta en todo el tejido urbano circundante. Generalmente es lo mismo que te pasa pues, cuando estudias estructuras con las tensiones de los bordes, cuando te pasa en economía con las externalidades, si todo funciona igual. Entonces a mí me parece que todas esas sinergias transversales entre las dos partes de la disciplina, que es la misma en el fondo, es interesantísimo, vamos, y yo creo que podría tener un juego loco, podría tener un juego muy, muy interesante desde el punto de investigación y desde el punto de vista de aporte, ya digo, teórico, en concreto de la Escuela de Madrid al ámbito científico, porque creo que es un tema que no está muy tratado.
no lo que habéis hecho en Asturias, no lo de los centros comerciales. ¿Hay alguna cosa que yo he visto cuando he trabajado en un estudio en Francia de empezar a coser con intervenciones más, pues, o más de arquitectura, paquetes o alveolitos de estos que van quedando sueltos, pero vamos, me parece que es muy, muy interesante. Yo creo que eso a mí es por lo que me parece que en este momento romper con esa especie casi de suicidio de la disciplina en este caso, para entrar en lo que realmente parece que es los problemas reales, los problemas de la vida misma, ¿no? que tienen que ver mucho, claro, porque manejamos escalas en las que, digamos, la relación entre la arquitectura de un edificio o la arquitectura de un conjunto, de un espacio, tiene mucho que ver fundamentalmente con los elementos de bienestar, con los elementos de bien vivir, con los elementos de bien funcionar, y ese tipo de cosas o se trasladan, digamos, a esa escala y se traslada con conocimiento, o tenemos realmente una serie al final, de conexiones funcionales, de bulbos que no sabemos qué relaciones tienen entre sí. Esa imagen de la ciudad de los paquetes que os ponía ahí, a mí me parece aterradora. Y curiosamente yo no he visto a nadie criticar, entre nuestros colegas que tanto despotrican muchas veces de la ciudad de baja densidad, de los no sé qué tal, no he visto nunca criticar ese tipo de organización urbana de la ciudad políticamente correcta, compacta, densa, no sé qué, que al final es ese amasijo de paquetes desconectados que en el mejor de los casos están bien como un elemento interno. Los que están bien, no todos lo están, pero algunos están bien, y es por lo que no es tan atractiva ese tipo de ciudad. No nos interesa realmente, no interesa en lo mejor de los casos a los que viven allí, que han conseguido una vivienda, y si está bien diseñado en su interior, pues, pero realmente, es decir, ese elemento de las conexiones, yo creo que uno de los elementos clave en este tipo de problema es un tema que a mí me interesa. Estoy intentando hacer un escrito, un librillo, veremos a ver qué sale, que se llamaría algo así como el arte de las transiciones, porque creo que una de las cuestiones claves en este momento es la idea de transición, la transición entre los espacios, que es un concepto muy, muy general, que puede tener dimensional, formal y funcionalmente formas muy distintas, pero realmente consiste en esa especie de argamasa que nos falta en este momento para reunir a la ciudad, es decir, que no tiene, como digo, no tiene por qué ser la misma forma que lo hacía la ciudad histórica, la ciudad tradicional. Y hay otras muchas formas y otras que se pueden pensar y se pueden reinventar. Yo creo que ese tipo de cuestiones son realmente... Es una pena, no había traído ese proyecto del centro comercial, porque dentro de ese proyecto, que son tres, es el parque entre medio, una tira de viviendas con las que se intentó, digamos, salvar el problema de la edificabilidad que había ahí en el fondo, y los centros comerciales existentes, estaba planteado esa idea de la continuidad traducida a elementos microproyectos. Estaba, por un lado, la pantalla que enlazaba los centros comerciales y se ataba con los centros existentes al espacio público de abajo. Ese espacio más grande de las piezas comerciales, mixtas, residenciales, hoteles, no sé qué, no sé cuál, era un espacio muy fluido interiormente, que permitía ver el patio, el parque, que permitía penetrar realmente al parque. Es decir, esa idea de la idea de la continuidad a través de otras formas de hacerlo, estaba también muy metida en esa idea, porque me parece que es un tema central. Es un tema central, es decir, el tema de las continuidades, que es verdad que no tienen por qué ser exactamente, como digo, las mismas que en la ciudad existente, pero yo creo que es una cuestión a repensarse mucho. Sí, has dicho una cosa, que entre muchas que has dicho interesantes, pero la idea de ese proyecto de los sistemas generales te ha salido, ¿no? Sí.
Y eso me ha parecido, ¿no? Me parece que hay esa escala que falta, y luego de la que estabas hablando tú, o al final de la que hablaba Inés, ¿no? Que es ese urbanismo de género. Al final es lo mismo, es la referencia al objeto último de la ciudad, ¿no? como esa falta de control que decías del objeto ciudad, ¿no? De lo que realmente afecta a la vida cotidiana de las personas, ¿no? Pues se ha abandonado tanto esa escala de abajo donde te encuentras con la arquitectura, con la fachada de la edificación, ¿no? Con el espacio público. Con el espacio público como la otra, la que afecta a la relación de las piezas, a esas transiciones, tal. Entonces, bueno, ahí yo creo que, no sé, eso, si tenéis orientaciones más desde el proyecto, desde la práctica profesional para la tesis, ¿no? Todos los proyectos o los planes que ha presentado Luis Felipe, yo creo que hay mucho que aportar, ¿no? Para ver por qué factores han hecho que ese tipo de aproximaciones pues no haya llegado o no se hayan desarrollado en realidad, ¿no? Yo creo que hay un trabajo muy interesante, ¿no? Desde la práctica enfocar la tesis, ¿no? Hacia la práctica profesional y cuáles son los factores, que pueden ser desde el mercado, a la gobernanza, a la predominancia de ciertos perfiles profesionales o no, o de ciertos agentes en el desarrollo urbano, que son los que han hecho que se olviden estas cuestiones, ¿no? No, en este sentido, en este documento que tenía aquí, que se lo he pasado a Pachi, que si alguien está interesado en este tipo de problemas, se lo puede pasar, ¿no? Tenía puesto una serie de temas que están relacionados, digamos, en relación con este problema, que pueden orientar, a lo mejor, porque son temas individuales, no es tal y como yo lo he presentado de una manera más global, pero individualmente hay muchos problemas que están dentro de muchos aspectos que pueden ser objeto de investigación parcial, aislada. Por ejemplo, tenía puesto aquí, escala grande y proyecto del lugar, el juego interescalar en el conocimiento del territorio y su transformación. Las escalas y la cuestión de la incertidumbre y la oportunidad en la concepción y construcción de estrategias y proyectos. La individuación, capsularidad y espacio público, las nuevas formas de urbanidad y de relación ciudadana con el artefacto urbano contemporáneo. Una de las cosas que está claro es que la gente que vive en estos territorios se relaciona entre sí y con la ciudad de manera muy distinta a la que los que vivimos en la ciudad normal. Es decir, es otra forma de urbanidad muy distinta. La permeabilidad y porosidad y las cuestiones de la compacidad, el esponjamiento y la densidad, su significado y su evaluación en los nuevos territorios urbanos. Estructuras y elementos lineales generativos de la movilidad y de la construcción del territorio metropolitano, es decir, la traducción a contemporáneo de lo que fueron los trazados en la ciudad clásica, ¿no? Las estructuras y elementos nodales de articulación y atracción de la movilidad y configuración del espacio de las escalas supramunicipales, las estructuras nodales, por decirlo de alguna manera, es decir, los llamados nuevas formas de nodalidad, de estaciones de ferrocarril, los intercambiadores, los centros comerciales, estos espacios y su relación, su conexión. Es muy interesante, por ejemplo, todo el tema, si hoy observamos los centros comerciales que hay en los alrededores de cualquier ciudad, son platillos volantes puestos aquí y allá. Es decir, ahí lo que ha desaparecido es completamente aquella cosa que tuvo el espacio público tradicional, que era la complejidad funcional. Lo único que conservan es la accesibilidad óptima. Todo lo demás, es decir, la multifuncionalidad, el espacio público como cohesionador, etc., todo eso ha desaparecido. No puede preguntarse, ¿es necesario o no es necesario? Nosotros aquí replanteamos un poco esa idea del espacio público porque nos parecía que, más allá el acto de comprar, y si metes cosas adicionales, más complejas, pues es verdad que el espacio público puede jugar un papel. Pero yo es un tema a indagar, ¿no? El tema de los vacíos naturales y rurales, la función estructural, su función estructural, es decir, el vacío, las transiciones grandes como función estructural, las ideas de sus texturas, el diseño de relaciones formales con los espacios construidos o construibles,
La idea en las transiciones también, la idea de brecha, nexo, cesura, barrera, el problema de las transiciones en los nuevos territorios urbanos, la cuestión de la continuidad y discontinuidad entre las piezas, tejidos y sistemas de nuevo espacio construible. La idea de paisaje como factor de concepción y construcción de la estrategia y los proyectos en las periferias fragmentadas. La idea de paisaje, yo ahí sí, en eso, es decir, el paisaje para mí no existe en principio más que primero en la mente de quien lo ve, de quien lo concibe, y luego en la materialidad de quien lo construye. Es decir, esa idea de que aquí vemos un paisaje es una manera, digamos, con la que hablamos habitualmente, ante una imagen, ante un panorama, y es una imagen que manejan mucho los geógrafos, la idea esa y que tiene su sentido desde su punto de vista, pero yo lo veo de otra manera, es decir, para mí la idea de paisaje forma parte de la idea de construcción de un espacio. Entendido como paisaje y construido como... Una vez que lo hemos construido, es un paisaje, porque lo hemos construido así. Es verdad que cuando miramos cualquier territorio, en nuestra cabeza es un paisaje, porque lo interpretamos, siempre lo interpretamos, nunca vemos todo lo que vemos lo que queremos ver. Y por tanto estamos haciendo, querámoslo o no, una selección de las cosas. Y en ese sentido estamos interpretando el territorio y lo estamos concibiendo, en la medida en que lo concebimos con una cierta unidad, damos preeminencia a unas cosas a otras, en el fondo es la sustancia de la visión paisajística, más allá de otros factores estéticos. Y por tanto esa idea de paisaje que a mí me interesa mucho, como sobre todo en los nuevos territorios urbanos, como elemento, digamos, junto con otros factores, obviamente, por los cuales uno construye una ciudad, como elemento, digamos, de construcción del producto final. La construcción de los espacios agrarios, la cuestión de los espacios agrarios como objeto y parte del proyecto en los nuevos territorios urbanos y, por último, las estructuras y formas residenciales de baja y media o alta densidad en los bordes urbanos fragmentados. Dimensiones, mixturas formales y funcionales, aperturas. Todo esto, digamos, pensado dentro del mismo contexto. Digamos, como veis, son un conjunto de temas que surgen ahí, sobre los cuales uno puede pensar, es decir, no tiene uno que pensar en un ámbito específico entero con toda su complejidad, sino en aspectos de este problema que desde su interior pueden realmente trabajarse y pueden investigarse y pueden plantear, en fin, eso. Pues eso lo podemos colgar en la página web para que esté a disposición. Vale, no sé si tenéis alguna otra pregunta. Bueno, yo he llegado tarde, entonces no soy más indicado para hablar, pero bueno, conozco un poco la trayectoria de Luis Felipe, he sido alumno suyo, tanto de sexto curso como de doctorado hace 10 años, que estuvimos pues haciendo unos ejercicios en la Sierra de Madrid por Los Molinos, Collado Mediano, por ahí, un poco en esta línea. Entonces conozco también la trayectoria de él territorial con Daniel Zarza o con los polígonos industriales que ha diseñado. Bueno, lo he seguido a Luis Felipe. Entonces, respecto del sprawl, yo llevo años dándole vueltas a este tema, también pues con trabajos en el máster con Ezquiaga, con Fariña, que bueno, alguno de ellos deriva ahora en una ponencia en el WSB14 a finales de este mes. Ahora estoy en crisis con el sprawl, o sea, porque tanto la escala grande, territorial, los datos son muy evidentes y alarmantes. En la escala pequeña también, como decía Inés, por muchos temas, pero como el tema de género, que ha analizado muy bien Zaida Muxi en el libro del año pasado, del taller de sprawl que hizo, sobre todo los temas de pequeña escala, los tiene muy bien analizados. En la escala intermedia tengo mis dudas, porque después de los estudios comparativos que he hecho de territorios sprawl en la Comunidad de Madrid, como puede ser la carretera de La Coruña, con un Leganés, por ejemplo, desarrollos de la misma época, en la que los grandes sistemas generales bajan las densidades tanto, donde pues, estamos hablando de 20-30 viviendas hectárea y dos viviendas hectárea más en un Leganés, ¿no? O sea, en la escala intermedia, cuando tú te puedes analizar un tejido
Pozuelo, o te pones a analizar un tejido de Leganés en el que haya un poco de todo, vivienda colectiva, unifamiliar, ves que realmente ese tejido es porque en la gran escala sí que los números cantan, en la mediana escala no por esa cantidad de cesión de sistemas generales que van acompañadas al número de viviendas de unos desarrollos que en teoría son más compactos, ¿no? Y son ciudades más compactas, Alcorcón, Leganés, que las otras. Entonces, al final, tengo mis dudas. Y la otra duda que tengo es si realmente es mejor vivir en viviendas colectivas o en viviendas familiares. Esa es la duda, porque todos apostamos por la compacidad y por la vivienda colectiva, pero realmente ni una cosa, ni las parcelas de 2.000 metros, ni tampoco los acosados, pero tampoco lo tengo muy claro yo que esa compacidad sea alcanzable por las viviendas colectivas. No lo tengo yo tan claro después de darle vueltas. Y bueno, esas dos crisis que tengo ahora, que parece que me iba a dedicar al sprawl y ahora parece que reniego de él, pues no sé si me puede ayudar Luis Felipe un poquito. No, verás, si le echas un vistazo a algunas de las propuestas que hicieron los ingleses y los holandeses, el Greater London Council, por ejemplo, en los años 60, finales de los 60, 70, planteaban un problema que no renunciaba, digamos, al tema de las alturas de la vivienda unifamiliar o más o menos unida, y unos desarrollos que ellos llamaban compactos, de alguna manera. No eran compactos en el sentido de que estuvieran amalgamados. Eran a veces tiras unidas a lados de patios, con algunos edificios de mayor altura. Es decir, ¿qué sucede? Que hemos perdido en estos últimos años, en los que nos hemos dedicado al aprovechamiento tipo y a los sectores y a ese tipo de urbanismo miserable que hemos ido desarrollando, hemos abandonado, por ejemplo, volver a replantear el tema del desarrollo residencial, el estudio de la vivienda como proyecto. Por ejemplo, los espacios residenciales, muchos de los que se hicieron en los años 50, en este país fueron estupendos espacios residenciales. Y realmente, es decir, al final, como el plan parcial, que era donde se desarrollaba esa escala, se dejaba a los promotores y al arquitecto y a la rentabilidad del proyecto, pues naturalmente quedaba un poco en ese tipo de basuras, pero en la mayor parte, en muchos de los casos. Es decir, pero digamos, al dedicarse el descubrir, y ahí yo creo que hay un tema interesante del proyecto como investigación. Es decir, esa cuestión de la densidad, de la media, alta, baja, es decir, qué relaciones puede tener, digamos, algo que a mí me fascina muchas veces y que cuando puedo encontrarme algunos ejemplos por ahí, que a veces aparecen en los pueblos o en ciudades medias, que es esa mezcla de compacidad y esponjamiento que tienen algunos espacios de esos en los que la apariencia de compacidad no evita que los interiores de las grandes manzanas o de las piezas estén abiertos, o sean espacios libres, y que te dan esa especie de manzanas que están semiabiertas. Es decir, hay toda una digamos, cantidad de modelos posibles, y muchos reales, y muchos que permitirían, digamos, ir encontrándose uno más a gusto en el tema de las soluciones posibles a estas dudas que a ti se generan con toda lógica, además, ¿no? Es decir, porque yo creo que es verdad que es un problema. Yo me acuerdo que en uno de los trabajos que hice sobre la Sierra de Guadarrama, una de las cosas la Sierra de Guadarrama Norte, en el tema de los crecimientos, una de las cosas que planteaba era no tanto la vuelta a las arquitecturas vernáculas y todo este tipo de cosas, como más bien al ensayo de tejidos donde se pudiera producir esa mezcla de compacidad y esponjamiento, que es verdad que es un término muy genérico, pero por ser muy genérico permite una cantidad de aproximaciones medibles y cuantificables y valorables impresionante. Además, más si es en relación con el territorio que se produce, con su morfología, con sus conexiones,
que yo creo que es ahí donde hay una parte importante de necesidad exploratoria, no solamente en las piezas mismas, sino en los nexos de esas piezas con lo que las rodea, y que por tanto la arquitectura que se haga de ellas tenga mucho que ver con esas relaciones externas, esas relaciones de contorno. Y luego lo de la escala intermedia que decías, pues fíjate, el proyecto de Asturias es un proyecto de escala intermedia, son 10 por 12 kilómetros, es una cierta dimensión, pero dentro de lo que era el área central de Asturias, que era es un territorio de escala intermedia que te permitía jugar con esa idea de escala grande, escala chica. La escala grande que te permitía ver cómo podías ir reestructurando con operaciones específicas. Algunas, las posibles, las pocas que podías hacer, para las que había dinero, para las que había voluntad política. Y las otras, preservarlas, es decir, o ponerle condiciones para que cuando se produjese alguna decisión no trastocara lo que estabas planteando, no creara desestructuraciones, sino que permitiese ir recomponiendo un territorio progresivamente bajo esa supervisión y control. Pero esa especie de escala intermedia en esas dimensiones te permitía ese juego entre el proyecto manejable con un presupuesto y con un boletín oficial detrás y, digamos, esa escala donde podías estructurar y jugar con eso. Sí, yo la escala intermedia quizás un poco me refiero coger una cuadrícula de 1 kilómetro por 1 kilómetro, ¿no? Que son los análisis que hacía, ¿no? Y ahí pues realmente ves que lo que gana uno en densidad, porque el vial es más chiquitito, claro, y pierde menos en viales, pues el otro, pues entre aparcamientos, normativas de aparcamientos... Pero fíjate, eso que dices es la escala del proyecto sección urbano. de vial y tal, al final acaba teniendo más vial el otro. Sí, tiene más vivienda, pero al final la densidad ves que se lleva muy poco, ¿no? Entonces, igual si te vas a 5 por 6 kilómetros, pues ahí ya sí que evidentemente es otra cosa, pero sí, ahí No, pero fíjate, ¿pero por qué esa escala... cogía 1 por 1 kilómetro? Porque es... El barrio es más o menos lo que muchos de esos planes parciales, ¿no? Muchos de esos planes parciales que se han producido tenían una dimensión parecida. Pero yo estaba recordando ahora, justo cuando estabas diciendo esto, me acuerdo que cuando yo estuve en el Greater London Council, cuando se iba a la mili con lanza, vamos, y los ingleses hacían esos estudios donde hacían estudios, es decir, hacían proyectos y se cuantificaban. Y se veía cuál era la relación entre la densidad, el viario, el espacio público, la necesidad de aparcamiento, y se hacían modelos. Eso se traducía luego en vivienda pública, es decir, en proyectos de vivienda pública que tenían, digamos, que ese tipo de cosas estaban medidas y pasadas por un pensamiento crítico muy importante. No por la imagen de la rentabilidad del promotor, que son como probablemente están hechos esos proyectos a los que te refieres, y la normativa. Por tanto, yo creo que este es un terreno en el que es importante trabajar en este momento. Es decir, envolver a ese tipo de cuestiones que permitan la mezcla de las densidades, qué tipo de viario, qué tipo de espacio público, qué supone el tener el coche, dónde lo tienes, cómo lo metes, etc. ¿no? Sí, porque el tema de la densidad tan limitada, ¿no? La obligatoriedad de las cesiones que te impone la ley y lo que eso supone para el resultado final, sin duda es importante, pero yo creo que dentro de esos márgenes, como tantos otros que nos marcan las circunstancias, ¿no? Sociales o económicas o del modelo cultural o productivo que tenemos, pues hay mucho margen de maniobra, ¿no? Y quizás eso es lo que hay que tratar de poner de manifiesto, que con la misma densidad tú puedes hacer pues el sector 3 de Getafe o puedes hacer Arroyo Culebro en Leganés, ¿no? Que es un espacio urbano bastante digno y que aporta a nivel de urbanidad una serie de elementos que posiblemente también conecta con tu otro problema, con el de la preferencia entre un tipo de vivienda o la otra, ¿no? Porque cuando tú tienes espacio urbano de calidad, ¿no? Como es el caso del Arroyo Culebro, pues yo creo que el tema de vivir juntos, de vivir en vivienda colectiva, pues se soluciona mucho, ¿no? Si lo veías como un problema. Lo que pasa es que ya me lo conozco desde dentro, porque fui arquitecto municipal de Leganés y díselo tú a la gobernanza de Leganés lo que le cuesta ir hasta Arroyo Culebro y lo que cuesta mantener esa depuración no unitaria para el barrio, lo que cuesta mantener los servicios. Sí, que todo cuando vamos parece muy... pero que son muchas cosas, ¿no? Tiene también sus problemas.
Creo que es muy importante aquí, digamos, que seamos capaces, fíjate que los problemas que uno se encuentra, digamos, al intentar materializar esto en la realidad, en la miseria de la realidad normal, son a veces los que destruyen el... Pero yo creo que nuestra obligación aquí, digamos, en el contexto, es plantear la racionalidad de otras fórmulas y pelear por ellas cuando llegue el momento, como ciudadanos en la política y como profesionales donde nos toque. Pero aquí yo creo que tenemos que despejar ese otro tipo de cuestiones, porque si estamos manejando los parámetros de la realidad, de la miseria de la realidad, que es la que nos encontramos metidos, realmente quedamos ahogados. Creo que necesitamos armarnos de razones, en este sentido, con la capacidad y con la convicción de lo que hemos experimentado, de lo que hemos estudiado, lo que hemos conocido, y eso trasladarlo en nuestra vida profesional allí donde podamos, donde nos tumban, es decir, porque eso no quiere decir que luego vayas a conseguir, pero yo creo que es imprescindible, necesitamos imperiosamente en este momento llenarnos de convicción en este sentido. Necesitamos, yo creo que eso es fundamental. Bueno, llevamos las 2 horas. Yo me voy a tener que marchar. Un poco largas. Yo creo que con este alegato final de Luis Felipe, pues la cosa... facilitar, ¿no? Vamos a facilitar las presentaciones, el trabajo de Luis Felipe, y nada, simplemente emplazaros porque el 18 de noviembre será el próximo seminario temático que hará Agustín Hernández Taja sobre regeneración urbana integral. Bueno, pues muchas gracias a todos. Hasta la próxima.